Buen día, estudiantes. Junto con saludarlos y dar inicio a una nueva semana en el curso de procesos biológicos, esta semana nos corresponde revisar conceptos asociados a la integración del metabolismo. Vale decir, revisaremos conceptos vistos en las clases anteriores. Los objetivos de esta semana serán relacionar las vías metabólicas en el contexto del organismo, describir los mecanismos de regulación hormonal asociados a las vías metabólicas y describir algunas alteraciones en la regulación metabólica y su rol en el desarrollo de algunas enfermedades. Cada uno de los organismos biológicos se alimenta de una mezcla compleja de diversos macronutrientes, entre los que destacan los carbohidratos, las proteínas y los ácidos grasos. De estos tres elementos, el que más aporta a la energética celular corresponde a los ácidos grasos, con alrededor de 9 kilocalorías por gramo. Sin embargo, debido a la facilidad de su transporte, la mayoría de las células utiliza los carbohidratos como su fuente principal de energía, aportando alrededor de 4 kilocalorías por gramo de carbohidrato. En menor medida, utilizamos las proteínas con un propósito energético, aunque la gran mayoría de los organismos utiliza este tipo de macronutrientes para la producción de enzimas o elementos estructurales necesarios para su mantenimiento. Sin embargo, como recordarán, las proteínas, al descomponerse en aminoácidos y quitarles los grupos aminos, pueden ingresar tanto a algunas vías metabólicas relacionadas con el ciclo de Krebs o el metabolismo de la glucosa. Si bien el alcohol no se considera un nutriente, su consumo también nos puede aportar energía gracias a la ocurrencia de algunas reacciones, cuyo destino modifica de manera importante al resto de las rutas metabólicas. Una vez que los nutrientes ingresan a las distintas células, van a ingresar a las distintas rutas metabólicas para su uso o distribución. La mayoría de estas rutas metabólicas, que han sido revisadas a lo largo de este semestre, tienen puntos en común entre sí, por lo que la degradación de algunos elementos puede ser utilizada para la síntesis de otros. Por esa razón, a las rutas catabólicas se les denomina que tienen un carácter convergente, debido a que, sin importar cuál es el punto de origen, terminan resultando en la formación de una molécula central, como es el acetil-CoA. En el caso del anabolismo, se considera que el anabolismo es de naturaleza divergente, ya que a partir del acetil-CoA es posible utilizarlo para la síntesis de diversos elementos, tales como colesterol y sus derivados, ácidos grasos y triglicéridos o lípidos de membrana. Adicionalmente, el acetil-CoA puede ser utilizado para la obtención de energía al ingresar al ciclo de Krebs. Una vez incorporados, los distintos nutrientes van a ingresar a las rutas metabólicas para su posterior utilización. La mayoría de estas rutas metabólicas, que han sido revisadas a lo largo de este semestre, tienen puntos en común entre sí, por lo que la degradación de algunos elementos puede ser utilizada para la síntesis de otros. Por esa razón, a las rutas catabólicas se les denomina que tienen un carácter convergente, debido a que, sin importar cuál es el punto de origen, terminan resultando en la formación de una molécula central, como es el acetil-CoA. En el caso del anabolismo, se considera que el anabolismo es de naturaleza divergente, ya que a partir del acetil-CoA es posible utilizarlo para la síntesis de diversos elementos, tales como colesterol y sus derivados, ácidos grasos y triglicéridos o lípidos de membrana. Adicionalmente, el acetil-CoA puede ser utilizado para la obtención de energía al ingresar al ciclo de Krebs. Acá podemos ver las principales rutas metabólicas vistas a lo largo del semestre. Como recordarán, la glucosa puede ser utilizado para la formación de piruvato a través de la glucólisis, convertida en glucógeno como un elemento de almacén, o bien convertida en ribosa 5-fosfato y NADPH a través de la ruta de las pentosas fosfato. La ruta que va a tomar esta glucosa dependerá del rol de cada célula y de las necesidades energéticas de cada una. Aquellas células que necesitan degradar nutrientes para mantener su energética utilizarán la glucólisis. Cuando la necesidad energética esté cubierta, utilizarán la glucosa para la síntesis de glucógeno.
Cuando sea el caso, ese glucógeno puede ser degradado y utilizado a través de la glucólisis, en el caso del músculo, o convertido en glucosa y ser exportado a otros tejidos a partir del glucógeno hepático. En el caso de la ruta de las pentosas fosfato, aquellas células que se encuentran en división celular van a priorizar la formación de ribosa 5-fosfato. Sin embargo, aquellas células que no están en continua división van a priorizar el uso del NADPH como un elemento requerido para la síntesis de algunos intermediarios metabólicos o para la mantención del estado oxidativo de la célula. En el caso de la ribosa 5-fosfato, puede ser reconvertida en glucosa 6-fosfato a través de la vía no oxidativa. Una vez que la glucosa ha sido utilizada con una función energética y obtenido el piruvato, este piruvato también puede tener distintos destinos. Por un lado, puede convertirse en acetil-CoA, el cual puede ingresar al ciclo de Krebs. Si hay una carencia de oxígeno, especialmente a nivel muscular, el piruvato puede ser convertido en lactato. Esto es necesario para utilizar grandes cantidades de glucosa y recuperar el NAD para ello. El piruvato, frente a ciertos eventos, puede ser convertido en oxaloacetato cuando éste es utilizado en otras rutas metabólicas, tales como la formación de ciertos aminoácidos de tipo glucogénico. De esta manera, podemos reponer aquellos elementos que han sido removidos del ciclo de Krebs y poder continuar con la mantención energética de dicha célula. El acetil-CoA, por otro lado, también puede ser obtenido a partir de la degradación de los ácidos grasos. Este acetil-CoA, además, puede ser utilizado en la formación de cuerpos cetónicos, un evento que ocurre específicamente a nivel hepático. Al igual que los aminoácidos glucogénicos, existirán aminoácidos cetogénicos que permitirán la síntesis de acetil-CoA y cuerpos cetónicos. Independiente cuál sea el precursor de la molécula de acetil-CoA, una vez que ingresan al ciclo de Krebs, nos permitirán obtener elementos reducidos, NADH y FADH2, necesarios para la cadena de transporte de electrones, y por consiguiente necesarios para la fosforilación oxidativa y consiguiente obtención de ATP. En algunos órganos, nuevamente el hígado, es posible tomar el exceso de acetil-CoA y convertirlos en ácido graso, para lo cual utilizaremos el NADPH generado en la ruta de las pentosas fosfato. Estos ácidos grasos pueden generar tanto triglicéridos como lípidos de membrana, y eso va a depender en gran medida de las cantidades de acetil-CoA y de las necesidades del organismo en general. Las células tienen potencialmente las mismas capacidades metabólicas. La especialización en las funciones que tiene cada uno de los tejidos hace que cada uno de ellos participe de manera diferenciada. Por ejemplo, el intestino delgado es el encargado de aportar los nutrientes que provienen de la dieta, moviéndolos hacia la circulación, tanto sanguínea como linfática. De esta manera, desde el intestino delgado, tanto la vena porta como el sistema linfático transportarán los nutrientes absorbidos hasta el hígado. El hígado será el órgano central encargado del procesamiento de grasas, carbohidratos y proteínas, así como de distribuirlos a los distintos órganos. En caso que exista un excedente de algunos nutrientes, el hígado será el encargado de convertirlos en algún elemento de almacén, tal como glucógeno o ácido graso y posteriormente triglicérido. En forma adicional, el exceso de aminoácidos será reconvertido en alguna otra sustancia metabólica y el grupo amonio generado de la desaminación será convertido en urea para ser eliminado posteriormente. El tejido adiposo es el encargado de almacenar los triglicéridos generados a nivel hepático cuando existe un exceso de nutrientes, tanto de carbohidratos, lípidos o aminoácidos, y que no hayan sido utilizados en otros procesos metabólicos. El cerebro es el encargado de procesar la información que llega tanto del medio interno como el medio externo para generar la mejor respuesta que sirva a la mantención del organismo.
La musculatura esquelética permite el trabajo mecánico, ya sea mantención de postura, desplazamiento o fuerza, lo cual implica un gran uso de ATP que proviene del metabolismo energético. Finalmente, el páncreas es el encargado de modificar los niveles de glucosa en la sangre a través de la secreción de dos hormonas importantes, como lo son la insulina y el glucagón. De esta manera, la regulación de los distintos elementos nutritivos es esencial para la mantención de una respuesta óptima en el organismo. En ese sentido, dado que el hígado es un elemento central en el manejo metabólico, es el encargado no solamente de degradar nutrientes, sino que de sintetizar elementos de almacén, tales como los triglicéridos y el glucógeno. Este glucógeno puede ser utilizado durante las horas de ayuno para mantener la glicemia en valores normales. Esta glucosa generada a partir del glucógeno puede ser exportada a órganos como el músculo o el cerebro. En el caso de los triglicéridos, estos son enviados al tejido adiposo donde son almacenados hasta que sean requeridos. Cuando eso ocurre, los triglicéridos almacenados son separados en ácidos grasos y glicerol y exportados a aquellos órganos que lo requieran. Nuevamente en el hígado podemos utilizar los ácidos grasos para obtener acetil-CoA y generar cuerpos cetónicos. Estos cuerpos cetónicos permitirán alimentar principalmente al cerebro cuando no tengamos glucosa suficiente o al músculo frente a las horas de ayuno muy prolongadas. El músculo puede utilizar tanto la glucosa como el glucógeno almacenado en forma independiente, algunos aminoácidos, ácidos grasos y cuerpos cetónicos para la mantención de su metabolismo. Si bien no es reconocido habitualmente, el órgano también participa en algunos procesos metabólicos, particularmente en la conversión de glutamina generado como elemento de transporte del grupo amino, el cual libera el grupo amonio en forma directa y recuperamos el alfa-cetoglutarato. Esta molécula que participa en el ciclo de Krebs puede ser eventualmente convertida en glucosa, aunque no al mismo nivel de la gluconeogénesis que ocurre a nivel hepático. Cuando el organismo produce un exceso de cuerpos cetónicos, estos pueden filtrarse a nivel renal e irse a través de la orina, lo cual es algo habitualmente detectable en algunos pacientes con trastornos metabólicos como la diabetes mellitus. Como ya hemos mencionado, el hígado es uno de los órganos más importantes para nosotros, debido a que la gran cantidad de funciones lo hace esencial para el manejo metabólico. En ese aspecto, la célula hepática es capaz de almacenar grandes cantidades de glucógeno en relación a su masa, lo cual permite utilizarlo eventualmente para mantener la glicemia, mediante la degradación del glucógeno y eventualmente liberación del grupo fosfato de la glucosa 6-fosfato. De manera adicional, ante grandes cantidades de glucosa, se va a generar una gran cantidad de glucólisis y formando grandes cantidades de acetil-CoA, lo cual permitirá tanto la síntesis de ácidos grasos y triglicéridos como la síntesis de colesterol, algo que se mencionó anteriormente. De manera adicional, el tejido hepático es el único capaz de procesar grandes cantidades de aminoácidos y de alguna manera convertir el amonio de desecho en urea, el cual puede ser eliminado a través de la orina. Recuerden que gran parte de los aminoácidos pueden provenir tanto de la dieta como del metabolismo muscular, ya que el uso de aminoácidos durante el ejercicio permite, mediante el ciclo alanina-glucosa, transportar el exceso de alaninas generado por transaminación hasta el hígado, recuperar el piruvato y mediante gluconeogénesis obtener glucosa, el cual puede devolverse al músculo que está siendo utilizado. Asimismo, el metabolismo de los aminoácidos puede generar grandes cantidades de acetil-CoA que permite la síntesis de ácidos grasos. Finalmente, en términos del
metabolismo de lípidos, es necesario indicar que el hígado es capaz de oxidar los ácidos grasos para obtener grandes cantidades de acetil-CoA, el cual puede ser utilizado en gran medida para la síntesis de cuerpos cetónicos, los cuales permitirán alimentar otros órganos cuando hay escasez de glucosa. De forma adicional, el acetil-CoA puede ser utilizado para la síntesis de colesterol, el cual es un elemento requerido para la síntesis de sales biliares, elementos necesarios para la absorción de más lípidos, o la obtención de hormonas esteroidales, tales como las hormonas sexuales, progesterona, estrógenos y testosterona, como el cortisol y la aldosterona, hormonas que están involucradas en la retención de líquido o bien la respuesta ante el estrés. En el caso de que la demanda energética no sea necesaria y por lo tanto exista un excedente de nutrientes, el hígado es capaz de generar ácidos grasos que pueden ser almacenados en forma de triglicéridos. Cabe destacar que a pesar de la gran cantidad de energía que son capaces de aportar los ácidos grasos, es muy difícil producir glucosa a partir de ellos. Por lo tanto, a pesar de la formación de cuerpos cetónicos, la degradación de ácidos grasos no aporta en gran medida a la formación de glucosa. La única salvedad es que el glicerol, obtenido en la degradación del triglicérido, puede convertirse en gliceraldehído 3-fosfato y a partir de ahí convertirse en glucosa. Los ácidos grasos, al degradarse en acetil-CoA, ingresan al ciclo de Krebs y permiten eventualmente la formación de oxaloacetato. Pero en orden de reiniciar el ciclo de Krebs, ese oxaloacetato debe incorporarse nuevamente al ciclo. En el caso que sea removido para la síntesis de glucosa, necesitaré de alguna otra manera para reponer el oxaloacetato y poder continuar el ciclo de Krebs. De otra forma, esto no puede ocurrir. En el caso del músculo esquelético, sabemos que la contracción muscular utiliza grandes cantidades de ATP. Este ATP es utilizado para poder generar la unión entre la miosina y la actina, favorecer el deslizamiento del sarcómero y con ello la contracción muscular. Esto significa que yo debo mantener una cantidad suficiente de ATP para generar la contracción y de esa manera poder liberar el sitio de unión entre estas proteínas. Cada músculo estará formado por distintos tipos de fibras, los cuales, de acuerdo a sus propiedades metabólicas, pueden agruparse en fibras de tipo oxidativa lenta, oxidativa rápida o glucolítica rápida. En el caso de las fibras lentas, también llamadas de tipo 1 o fibras rojas, estas se caracterizan por tener un bajo contenido de glucógeno y un alto contenido de una proteína llamada mioglobina. Esta proteína, análoga a la hemoglobina, tiene la capacidad de unirse al oxígeno. Esto se relaciona con que estas fibras dependen en gran medida de la presencia del oxígeno y son capaces de realizar metabolismo aeróbico. Esto hace que tengan una baja capacidad glucolítica, no fermentan como lo hacen las fibras rápidas y tienen una alta resistencia a la fatiga. Por contraparte, las fibras glucolíticas rápidas, también llamadas de tipo 2X o fibras blancas, tienen un mayor tamaño y un mayor contenido de glucógeno. Sin embargo, presentan poca cantidad de mioglobina y tienen poca cantidad de mitocondrias, lo cual las obliga a utilizar mayormente metabolismo de tipo anaeróbico. Esto involucra que estas fibras glucolíticas rápidas es mucho más probable que hagan fermentación láctica. Sin embargo, al agotar su reserva de glucógeno, se fatigan y ya no pueden continuar con el metabolismo energético. Un tercer grupo de fibras, llamada oxidativa rápida, exhibe características tanto de las fibras oxidativas lentas como de las fibras glucolíticas rápidas. Y por lo tanto pueden realizar metabolismo aeróbico
en menor medida que las fibras de tipo 1. Esto significa que las fibras rápidas estarán muy asociadas con la actividad intensa de corta duración. Al utilizar la reserva de glucógeno, generarán una gran cantidad de ATP debido a la degradación rápida de este glucógeno. Sin embargo, generarán también grandes cantidades de ácido láctico. En el caso de las actividades ligeras o de resistencia o incluso durante el estado de reposo, las fibras que utilizará el cuerpo para este tipo de acciones son las fibras de tipo lento, que si bien se asocian a una baja producción de ATP, pueden hacerlo de manera constante debido a la presencia del oxígeno. Un elemento que no se había mencionado anteriormente es la fosfocreatina. Esta molécula ayuda a reponer el ATP en forma rápida frente a actividades musculares intensas. La fosfocreatina deriva de una molécula llamada creatina, la cual puede obtenerse fácilmente al consumir carnes rojas y en menor medida por síntesis endógena a nivel hepática o muscular. Cuando existe un estado de reposo y existe un gran nivel de ATPs, es posible, mediante la acción de la enzima creatina quinasa, convertir la creatina en fosfocreatina. Cuando existe una actividad intensa, el proceso ocurre a la inversa. Se favorece la movilización del grupo fosfato desde la fosfocreatina hacia el ADP, recuperando el ATP. Sin embargo, no existen grandes cantidades de fosfocreatina en el organismo. Por lo tanto, el uso de la fosfocreatina como una forma de reponer el ATP es para actividades de corta duración. Una vez que la fosfocreatina se agota, la síntesis de ATP va a depender de procesos como la glucólisis y eventualmente de la respiración celular. En el caso de los músculos de fibras rápidas, la glucólisis dará paso a la fermentación láctica. De esta manera, el nivel de actividad, el aporte de oxígeno y nutrientes van a determinar el tipo de proceso metabólico que se verá favorecido. Por ejemplo, frente a actividades cortas de gran potencia, como por ejemplo un salto o un pique corto, nosotros utilizaremos principalmente ATP producido durante la fase de reposo. Si aumentamos ligeramente la intensidad del ejercicio, como por ejemplo lo que sucede con los guardalíneas en un partido de fútbol o carreras de corta distancia, vamos a utilizar, además del ATP, la fosfocreatina que hayamos sintetizado durante el reposo. Una vez que agotamos estas dos reservas, comenzaremos a utilizar el ATP que deriva de la glucólisis, lo que ocurre, por ejemplo, en carreras de 100 a 400 metros planos o, en el caso de la natación, al nadar 100 metros a máxima velocidad. Una vez ocurrida la glucólisis, el piruvato generado por estas fibras rápidas será convertido eventualmente en lactato y realizaremos el ciclo de Cori para recuperar la glucosa. Ante actividades que involucran una mayor resistencia física, como por ejemplo carreras por sobre los 500 metros o ejercicios de resistencia, nuestra dependencia energética favorecerá el uso de la fosforilación oxidativa. Esto involucra la conversión del piruvato en acetil-CoA y posterior uso del ciclo de Krebs, así como también el uso de ácidos grasos como una fuente de energía. De esta manera, en la medida que aumentamos la exigencia del ejercicio, aumentamos la dependencia de fuentes como el glucógeno o la glucosa y reducimos el uso de las grasas. Para poder aumentar el uso de las grasas, necesitamos mantener un ejercicio por un tiempo determinado, pero eso no nos permite utilizar una máxima potencia durante un tiempo muy prolongado. Un fenómeno importante relacionado con el metabolismo muscular es la capacidad de generar calor o termogénesis. Para esto, los órganos que tienen un gran contenido mitocondrial tienen la capacidad de utilizar la gradiente de protones derivado del transporte de electrones en la cadena de transporte para la generación de calor. Para ello,
Esos tejidos son capaces de producir proteínas desacoplantes, también denominadas UCPs, derivados del inglés, o también llamadas termogenina. En esencia, el rol de estas proteínas es llevar de vuelta desde el espacio intermembrana a la matriz mitocondrial aquellos protones movilizados durante la respiración oxidativa sin atravesar por el complejo ATP sintasa. De esta manera, el paso de estos protones por estas proteínas solamente genera calor sin formar ATPs nuevamente. El uso continuo de estos canales alternativos agota el gradiente de protones, lo que hace necesario reponerlos mediante el uso de más nutrientes energéticos. Si bien los triglicéridos y ácidos grasos fomentan la formación de elementos reducidos, el tejido adiposo no tiene la capacidad para generar calor debido a que tiene un bajo contenido de mitocondrias. Por ende, son los músculos los que producen mayor calor en nuestro organismo. Para evitar que esta gradiente de protones no genere la síntesis adecuada de ATP, es necesario ir reponiendo la gradiente utilizando una gran cantidad de nutrientes. En el caso particular del cerebro, como mencionamos antes, su principal función es integrar y procesar la información que proviene del medio interno o externo y generar la mejor respuesta posible para nuestra supervivencia. Debido a que el cerebro es uno de los órganos que más utilizamos, incluso cuando no estamos conscientes, requiere un aporte constante de metabolitos para poder sostener su actividad metabólica. Debido a la naturaleza protectora que presenta la barrera hematoencefálica, son muy pocas las sustancias capaces de atravesar al cerebro. Por tal motivo, el cerebro es uno de los pocos órganos que es altamente dependiente de la glucosa. Esto involucra que la glucosa será el principal responsable de mantener la actividad metabólica cerebral. Durante situaciones de ayuno que reduzcan el nivel de glucosa disponible, es posible utilizar los cuerpos cetónicos como una fuente alternativa de energía para las neuronas. Como recordarán, los cuerpos cetónicos se sintetizan en gran medida a partir de la oxidación de los ácidos grasos que permite obtener suficiente acetil-CoA para la síntesis del hidroxibutirato. Esta molécula puede dirigirse desde el hígado a través de la sangre y atravesar la barrera hematoencefálica, llegando hasta la mitocondria de las neuronas, donde es convertida nuevamente en acetil-CoA, y de esta manera aportar carbonos al ciclo de Krebs para continuar la obtención de energía. Asimismo, y debido a este evento, la actividad metabólica cerebral es altamente dependiente también del oxígeno. Es por esto que la regulación de la glicemia es un evento esencial para la mantención de la actividad metabólica. Dentro de los rangos normales, podemos hablar que la glicemia debe mantenerse en torno a los 70 a 100 miligramos de glucosa por 100 mililitros de sangre. En el caso de caer de este valor, es posible encontrar algunos signos característicos de una hipoglicemia. Cuando el valor de la glicemia cae alrededor de 60 miligramos por 100 mililitros, es posible encontrar algunos signos como fatiga, mareos y la sensación de hambre. En este evento ocurrirán eventos para tratar de compensar la falta de glucosa, que están involucradas a la liberación de ciertas hormonas, algo que comentaremos más adelante. Si la cantidad de glucosa en sangre cae por debajo de los 40 miligramos por 100 mililitros de sangre, se empiezan a producir sensaciones de letargia o bien ocurren eventos como convulsiones y la persona puede caer en un coma. Si la caída de la glicemia es muy severa, cercano a los 10 miligramos por 100 mililitros, se puede producir la muerte del cerebro y eventualmente la muerte del organismo. Por lo tanto, la regulación de la glicemia debe ser muy controlada a fin de evitar este tipo de eventos. En el siguiente segmento hablaremos un poco de la regulación hormonal y de lo que sucede en algunas alteraciones de interés para la clínica.